por hacer posible, esta reunión, aunque sea virtual, entre España y Ecuador, ¿no? Siempre es muy bonito. La verdad que nos ha tocado vivir una situación muy difícil en estos últimos años, vosotros en Ecuador, nosotros aquí en España. A mí siempre me recuerda la situación que hemos vivido estos dos cuadros, es un poco una tontería para empezar la charla, pero esto representa la soledad emocional y la soledad social que hemos pasado por culpa del COVID, ¿no? En el primer cuadro es Ofelia, ¿no? Como todos sabéis, de Hamlet, cuando muere su padre y ella se suicida. Y eso representa la soledad pues, triste de mucha de la gente que se nos ha ido por esta pandemia, ¿no? El otro es la soledad, son los bebedores de absenta, una soledad social, donde están ahí las dos personas compartiendo mesa, pero cada uno en su mundo, ¿no? Por desgracia, esta pandemia ha hecho eso, que cada vez estemos más aislados socialmente, y es una verdadera pena. Pero bueno, dicho esto, esperemos que ya las próximas reuniones que hagamos sean presenciales, ¿no? O por lo menos muy cerquita. Bueno, mi nombre es Juan Pérez, trabajo en este hospital, en este grupo de hospitales, HM Hospitales. También estoy en la Sociedad Española de Dolor y en el Ministerio de Sanidad en temas de dolor, sobre todo dolor crónico y dolor agudo. Pero de toda mi actividad, mi tiempo libre la dedico también a una ONG, que es Mensajeros de la Paz, que no sé si muchos de vosotros o de ustedes la conocéis. Tenemos labor en 50 países del mundo. Y eso me ha llevado en el 2015 a visitar estas tres zonas vuestras, donde tenemos programas de atención a niños, ancianos, y la verdad que eso es lo que más satisfacción me da de toda mi actividad, ¿no? Bueno, hablaré de estos 5 puntos durante la charla de hoy. Básicamente, ¿tiene importancia el tratamiento del dolor? Sí, por supuesto que tiene importancia, pero sobre todo lo primero es una importancia humana, ¿no? Ahí está, este es el manuscrito bizantino del siglo XI, en el que está escrito el juramento hipocrático en forma de cruz, y en el otro es la Declaración de Ginebra del año 48, que lo que hace es reafirmar lo que ya se decía en el juramento hipocrático, ¿no? Que desde un punto de vista ético, aliviar el dolor es una obligación, es un derecho, el alivio del dolor. Ya lo decía en el siglo XI, ¿no? Manos Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue unos documentos que marcó un hito importantísimo en nuestro mundo social, ¿no? En la historia de los derechos humanos. Fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada en la Asamblea General y decía que el alivio del dolor es un derecho humano, ¿no? En nuestra Constitución, en la española, en el artículo 43 también menciona el dolor y el alivio y el cuidado del paciente, pero vosotros en vuestra Constitución, en el artículo 663, también habla de tener una atención adecuada en salud, tratamiento de calidad y cobertura en el dolor. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Que es importante tratar el dolor? Es importante que nuestros gobiernos, nuestras instituciones, nos aporten el recurso humano y el recurso material que hace falta, esas leyes y esas políticas, para tratar por lo menos lo más básico, ¿no? Que es el tratamiento del dolor, tanto físico como psíquico. Pero no solo es una obligación de los gobiernos y de los políticos, también es nuestra obligación como profesionales de la salud ofrecer a ese paciente que tiene un dolor agudo o un dolor crónico un tratamiento adecuado. Para eso, ¿qué necesitamos? Tener disponibilidad, tener atención y sobre todo también tener conocimiento. Con lo cual no solo son los políticos los que tienen obligaciones, sino nosotros también tenemos una obligación moral con nuestros pacientes. Básicamente, ¿qué es el dolor? Bueno, el dolor es una experiencia sensorial, emocional, desagradable asociada a una lesión ística o no. Esta definición se cambió en los 40 años después, quitando lo de la lesión ística, básicamente porque también un daño emocional severo también puede llegar a producir dolor crónico a la larga. Pero básicamente es eso. Únicamente, ¿qué quiere decir? Que el dolor es lo que el paciente dice que es y no lo que nosotros pensamos que sea, ¿no? Muchas veces tenemos
la tendencia a decir el paciente está simulando, no le duele tanto, no es para quejarse tanto, etcétera, etcétera. Si el paciente realmente le duele, lo primero que debemos hacer es, por supuesto, creer y tratar ese dolor, ¿no? Una vez vista la definición, a ver si pasa. ¿Cómo podemos clasificar el dolor? Generalmente se puede clasificar temporalmente en agudo crónico. También se puede clasificar de otras muchas formas, pero el dolor agudo tiene unas características, una idiosincrasia diferente al crónico, ¿no? El dolor agudo es un dolor común, útil, protector, te avisa que algo está pasando en el organismo. Tenemos un apéndice, hay un dolor infraumbilical o periumbilical y te dice que algo está pasando. Genera ansiedad, te genera miedo a ver qué estará pasando con este dolor. El objetivo terapéutico es una curación. El dolor agudo, entre comillas, es un dolor bueno. El dolor crónico, por otro lado, ya es un dolor muy difícil de tratar, te lleva a la depresión porque te va llevando a minar toda tu actividad social, física, familiar, laboral, a muchos campos de la vida, ¿no? Nuestro objetivo ahí es la readaptación, la de mejorar el tratamiento, pero no la curación. ¿Cómo podemos clasificarlo también? En nociceptivo y neuropático. El dolor nociceptivo es aquel que estimulamos los nocireceptores de nuestro cuerpo, tanto a nivel somático como visceral, y eso hace que produzca dolor. Pero también está el dolor neuropático. El dolor neuropático es aquel que se produce cuando hay una alteración real del sistema nervioso, bien a nivel periférico, bien a nivel central o bien a nivel de simpática, de la cadena simpática. Son los dos tipos de dolores. Anatomía, desde el punto de vista anatómico, el dolor, ¿cómo lo podemos, dónde está el dolor? Anatómicamente, ¿cómo lo podemos describir? Bueno, Descartes ya en el siglo XVI fue el primero en describir básicamente una vía de dolor, decía en el Homme, el escrito en su libro, decía como un niño al tocar un fuego había una descarga de sensación desagradable que iba a la glándula pineal. Esto es lo que él describió inicialmente. Bueno, pues entre este modelo muy simplista hay otros mucho más complicados en los cuales no nos vamos a meter. Sí, me gustaría centrarme en este. El dolor se origina en las fibras A, delta y C de la periferia. Las fibras A delta son las fibras mielínicas, es un dolor rápido, envía la señal rápida de dolor, decusa la médula, sube por el haz espinotalámico y va a centros superiores que serían el tálamo y llegar a la corteza. Aquí estaría también el sistema límbico, a mitad entre el tálamo y la corteza, que es la que regula las sensaciones en nuestro cuerpo de placer, de tristezas, etcétera, etcétera. Si nosotros estamos machacando este sistema límbico todo el rato con sensaciones desagradables, terminaremos produciendo síntomas depresivos. Una vez que llega el dolor a la corteza, hay un descenso, una cadena inhibitoria descendente, que es la vía de modulación del dolor. Y ahí es donde se produce la liberación de encefalinas, endorfinas de nuestro propio cuerpo, que hacen que alivie el dolor. Es decir, se ha descubierto hace poco tiempo que el hombre tiene capacidad intrínseca de segregar morfina a dosis muy bajitas, pero la tiene. Y esto son por estas vías, por las vías moduladoras del dolor. Así es como funciona el dolor. Bueno, pues los fármacos y todo lo que hacemos para tratar el dolor bloquean en algún punto de esta cadena, enlace espinotalámico, en los cordones posteriores, etcétera, etcétera, el tratamiento del dolor. Visto esto, un poquito la definición, la clasificación, la anatomía del dolor, ¿qué importancia tiene el dolor en el mundo? Bueno, pues realmente no hay datos a niveles globales, mundiales, de la incidencia del dolor crónico, solo hay algunos países que tenemos o que tienen cuantificado qué porcentaje de la población tiene dolor, pero es muy alto. Y encima, poco a poco, esto es una pirámide de población, como ustedes sabéis, de Europa. Poco a poco nuestra población se va envejeciendo. Se calcula que para el año 2060 un 20% en Europa tendrá más de 80 años. Quizá en Latinoamérica, en Iberoamérica, la esperanza de vida es inferior, pero la pirámide de población va a seguir siendo igual, va creciendo. En España es todavía un poquito peor, no, mejor.
mejor, digamos, ¿no? Porque va a haber más población mayores de 80 años a medida que vamos cumpliendo los años. Es verdad que la pandemia, esta última, ha descendido la esperanza de vida de los hombres y las mujeres en nuestro país, pero fijaros que la esperanza de vida para el hombre y para la mujer ronda entre los 80 y los 90 años de edad. ¿Esto qué va a generar? Va a generar una carga importantísima económica en la asistencia médica en nuestros hospitales, pero también un aumento en el porcentaje de pacientes con dolor, debido a esas patologías propias de la edad. Si os dais cuenta, cuando hablamos de Parkinson a nivel global, demencia, depresión, son cifras globales del 8%, 1%. Bueno, pues de dolor crónico hablamos entre el 20 y el 30%, y en gente mayor el 45% tienen dolor crónico. O sea que son cifras realmente muy, muy superiores a otras enfermedades como la demencia, depresión o Parkinson, diabetes, que sí que parece que tienen como más atención por las instituciones que el propio dolor, ¿no? Si realmente hay un 20% de dolor de pacientes con dolor crónico, en Europa hay 150 millones. En Ecuador, que sois 20, que tenéis, me parece que es una población de 20 millones, tenéis casi medio millón de pacientes con dolor crónico. Y esto es importante, sí es importante, porque como veremos más adelante, el dolor crónico lo podremos o lo podíamos modular para que ese dolor agudo no se cronifique en muchas ocasiones, ¿no? Desde el punto de vista económico, el dolor agudo es un dolor que el tratarlo tiene un coste relativamente bajo y un beneficio o un ahorro a largo plazo muy alto. Lo que acababa de decir, es decir, no se cronifica el dolor, con lo cual vamos a evitar mucho gasto el día de mañana en pacientes con dolor crónico. Los paliativos sí necesitan más recursos, tanto humanos como materiales, y el dolor crónico también tiene un coste alto. El beneficio obviamente ya no es es muy poco valorable, pero sí humanamente obviamente debemos tratar los 3 puntos de vista: el agudo, el crónico y de paliativos. Pero acordaros que el dolor agudo es fácil de tratar y económicamente rentable a largo plazo para un país. Si comparamos pacientes, ¿qué recursos sanitarios usan económicamente? Esto pasa en todo el mundo. O sea, pues las visitas a un médico, tanto sea de primaria como sea un médico especialista hospitalario, es de 16 a 5, pacientes con dolor sin dolor. Las urgencias de 2 a 0,4. Las hospitalizaciones se cuadriplican por la gente de dolor. O sea que el dolor realmente utiliza muchísimos recursos sanitarios y económicos en cualquier país del mundo. Esos son datos de nuestra comunidad, de Madrid, de nuestra ciudad, pero fijaros que es la causa más frecuente por la que los pacientes van a médicos de atención primaria, a médicos de familia. El 60% de los pacientes que van al hospital tienen dolor, y ya si hablamos de dolor posoperatorio oncológicos, más, ¿vale? Y la carga de pérdida de días laborales al año es muy grande. Con lo cual también hay una carga no solo para los recursos sanitarios, sino indirectamente, laboralmente, hay mucha pérdida de días laborales que también es una causa económica importante. Por eso debemos tratar el dolor. La cronificación, ¿qué es lo que decía antes? Bueno, cuando se produce una lesión inflamatoria a nivel periférico, cuando nos cortamos un dedo con un cuchillo, bueno, pues se produce una lesión inflamatoria. Si esa lesión inflamatoria se mantiene, o sea, si no logramos detener ese dolor inicial, los nocireceptores propios de ese dedo se van a mantener. ¿Esto qué va a hacer? Que haya una sensibilización de las vías que he explicado al principio, anatómicas, del haz espinotalámico, de los cordones posteriores, y eso va a hacer que haya un incremento de la actividad neuronal a nivel de los cordones posteriores y del ganglio de la raíz dorsal. Eso es lo que se llama sensibilización periférica y central. Esto lo que hace es perpetuar el dolor de una manera crónica, produciéndose una hiperalgesia en la zona del dedo que te has dañado inicialmente. Si logramos cortar inicialmente este dolor, evitaríamos que ese dolor se cronifique con una lesión mínima. ¿Vale? ¿Qué factores hay predictivos para que se cronifique el dolor? Fundamentalmente hay un componente genético, un componente de dolor preoperatorio, es decir, la intensidad como la duración del dolor, y antecedentes de la cirugía sobre la misma
sobre una área ya dañada, es decir, una histerectomía tras una cesárea, una artrodesis lumbar tras una cirugía previa por una laminectomía, etcétera, etcétera. Entonces, esos 3 factores son predictivos en pacientes para cronificar este dolor. Y hay este estudio del 2008 donde, independientemente de estos 3 factores que he hablado, en pacientes con posible dolor severo posoperatorio, ¿cuál es el grupo o los, digamos, los factores más condicionantes? Pues mujer joven, con una carga emocional previa, con poca información preoperatoria, con un dolor preoperatorio intenso, una incisión quirúrgica muy agresiva y una cirugía muy invasiva, ¿vale? Cirugías que pueden desarrollar más hiperalgesia. Hiperalgesia, acordaros que es un efecto o un daño, o sea, es algo que duele exageradamente. O sea, un golpe puede doler, pero si tú tienes una hiperalgesia duele muchísimo. Y alodinia, por otro lado, que es otro de los condicionantes en el dolor crónico neuropático, es un acto que no duele, al paciente le duele. Bueno, cirugías que tienen más propensión a desarrollar hiperalgesia. Pues hay muchas, por ejemplo, la mastectomía tiene un alto porcentaje, toracotomías tienen un alto porcentaje, porque hay nervios muy susceptibles a dañar. El nervio torácico largo es muy susceptible a dañar tanto en mastectomías como en toracotomías. Entonces son cirugías, pues, bueno, que hay que tener especial cuidado. ¿Cómo podemos evitar la cronificación de una manera práctica, clínicamente hablando? Reducir el traumatismo quirúrgico, utilizar bloqueos anestésicos, usar fármacos antihiperalgesiantes durante o previos a la cirugía, sobre todo los gabapentinoides. Gestión multidisciplinar del paciente en el quirófano. Usar menos opiáceos y más analgésicos antiinflamatorios. Antes intentábamos usar más opiáceos pensando que eran mejor. Bueno, pues se ha descubierto relativamente hace poco que es mejor usar antiinflamatorios en periodos iniciales que opiáceos, que tiene su sentido. Y bueno, desde un punto de vista ya de terapia, ¿qué armamento disponemos para tratar el dolor? Bueno, ¿cuál es nuestro armamento? Bueno, pues lo primero es el equipo, es hablarnos entre los médicos de atención primaria, enfermeras, paciente, etcétera, etcétera. El equipo multidisciplinar tiene que ser la primera y la más valiosa herramienta para tratar el dolor adecuadamente. El punto de vista del dolor se puede tratar de una manera holística, hay que tratarla desde todos los puntos de vista posibles: conductual, psiquiátrico, ayuda espiritual, terapia familiar, psicológico, métodos farmacológicos y métodos no farmacológicos. Eso va a hacer que tengamos más éxito a la hora de tratar el dolor, ¿vale? Desde el punto de vista farmacológico, ¿de qué disponemos? ¿Qué armamentos tenemos? Bueno, pues son fármacos no opiáceos, fármacos opiáceos o coadyuvantes. Bueno, ya sabéis todos que la escalera analgésica de la OMS nació para un uso adecuado de los fármacos, intentando usar fármacos no opiáceos al principio para llegar a usar opiáceos al final, pero esa escalera ha quedado obsoleta. Con el paso del tiempo ya no se habla de escalera analgésica, se habla de ascensor analgésico. Y debemos tratar el dolor según la intensidad. Es decir, no podemos tratar un dolor muy severo, muy severo, de una radiculopatía aguda en una lumbalgia, con un paracetamol, por ejemplo. Pues ese dolor intenso sí, a lo mejor hay que darle opiáceos inicialmente, directamente. O sea, por eso hablamos de ascensor analgésico, que tiene mucho más sentido que hablar de escalera. Dentro de los no opiáceos están los antiinflamatorios no esteroideos. Fijaros que la aspirina se descubrió ya hace más de 140 años. El mecanismo de acción de los antiinflamatorios no es un mecanismo que se descubrió recientemente, hace 50, 60 años. ¿Y qué hacen los AINES? Bueno, pues impiden el paso de ácido araquinódico a endoperóxidos cíclicos. Lo que hacen los AINES es inhibir la ciclooxigenasa para que el ácido araquinódico impedir el paso a tromboxanos, prostaglandinas y leucotrienos. Que estos lo que hacen, a su vez, protegen la mucosa, activan la función renal y hemostasia y la inflamación y el dolor. ¿Qué quiere decir? Que en mayor o menor medida, en el momento que bloquea la ciclooxigenasa, estropeamos
la función de la mucosa gastroduodenal, la renal, la hemática, aunque mejoramos el dolor. Ese es el problema de los antiinflamatorios. Todos los AINES, en mayor o menor medida, esto lo sabemos ya todos, pueden producir alteraciones gastrointestinales, renales, cardiovasculares, hemorragias, etcétera, etcétera, en mayor o menor medida. Todos los AINES son diferentes, o sea, no son todos iguales y hay unas diferencias farmacocinéticas, es decir, no podemos, todos son muy parecidos en cuanto a buena absorción, proteínas elevadas, excreción urinaria, etcétera. Pero no podemos dar, hay algunos que tienen una semivida de elevación muy elevada, como los oxicanes, por ejemplo, los tenéis ahí abajo, que pues tienen una vida elevada de 30 a 60 horas, con lo cual no podemos dar un oxicam, un piroxicam cada 4 o cada 8 horas. Debemos darlo cada 24. Esto lo debemos conocer, debemos saber la semivida de eliminación de los fármacos, ¿vale? Para darlos adecuadamente. Y aparte de esto, el riesgo gastrointestinal tampoco es igual en todos los antiinflamatorios. Esto es un estudio de casos y cohortes italiano de hace ya bastante tiempo, con 800.000 pacientes y compararon los AINES entre sí, cuáles eran más gastrolesivos y menos gastrolesivos. Veis que el ketorolaco y los oxicanes son muy gastrolesivos, 9 o 24 veces más gastrolesivos que no dar nada. Ibuprofeno era el menos gastrolesivo que el resto de ellos, que la aspirina, que el diclofenaco, que el naproxeno, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que tener cuidado sobre todo con estos AINES, no darlos de manera crónica, porque vamos a dañar, vamos a producir lesiones gastrointestinales muy severas. Bueno, dicho esto, a este ibuprofeno hay asociaciones, se han intentado hacer asociaciones añadiendo arginina. Como bien sabéis, al ibuprofeno se le añadió arginina, mejorando así el perfil farmacocinético. La arginina es un aminoácido básico muy soluble, ¿vale? El ibuprofeno es muy liposoluble, con lo cual lo que hace la arginina al unirse con el ibuprofeno es aumentar 3 veces la absorción del ibuprofeno, siendo así más rápido y alcanzando mayores concentraciones. Vale, la arginina es lo que dije, ¿vale? Lo que hace es que bueno, lo explicaré más adelante, la arginina. Desde el punto de vista cardiovascular, se ha visto que el ibuprofeno, esto es un informe de la EMEA, de la Agencia Europea del Medicamento, de hace 10 años, donde decía que ibuprofeno era, desde un punto de vista cardiovascular, un riesgo relativo bastante bajo, con un intervalo de confianza bastante seguro. Se ha vuelto a estropear un poquito todo, como sabéis, no sé si ha llegado ahí en Ecuador este Twitter del ministro de Sanidad francés en marzo del 2020, diciendo que venía a decir en un Twitter, muy desafortunado por su parte, que tanto el ibuprofeno empeoraba la infección por COVID. Entonces en ese momento hubo una gran alarma a nivel, pues en Europa muchísima, se dejó de usar el ibuprofeno, pasó a ser un fármaco estigmatizado, nadie lo quería usar, aconsejaban usar paracetamol, bueno, y ya empezaron a salir estudios de seguridad del ibuprofeno, la Organización Mundial de la Salud, en el National Health Services de Inglaterra, en Chile, en muchísimos países, Estados Unidos, y ya vieron que efectivamente dijeron que no hay ninguna evidencia de eventos adversos graves ni afectación en relación con la supervivencia a largo plazo o la calidad de vida de los COVID y del ibuprofeno, ¿vale? Con lo cual ahí, a partir de ahí ya pues, dijeron que podíamos usarlo. Nosotros a otra escala pues también hicimos una comunicación, un periódico, diciendo que, bueno, que había sido desafortunado ese email y bueno, pues que no era así, ¿no? El ibuprofeno, bueno, el ibuprofeno, todos conocemos el ibuprofeno hace muchísimos años, es un isobutilfenil propanoico, fue descubierto en los años 60 por este señor, Antonio Rivera Blancafort. En muchos libros aparece que fue descubierto por Stewart Edwards, me parece que se llamaba, pero bueno, era un CEO de Boots que contrató a Antonio Rivera Blancafort y parece que fue él el que lo inventó, pero bueno, fue este señor, ¿no? Fue becado por Boots
y se comercializó el ibuprofeno en el Reino Unido en el año 69, creo recordar. 4 años más tarde fue comercializado en Estados Unidos. Estamos hablando de 1969, 70 y pico, ¿no? Vale. Desde esa época el ibuprofeno se sigue utilizando a nivel mundial muchísimo. Está en la lista de los 10 fármacos más usados en Europa. Bueno, y comienza a utilizarse también más adelante, en el año 84, ya se empieza a usar también en niños menores de 12 años, sí, niños menores de 12 años, y luego a partir de los 6 meses incluso, en los años 90 ya se empezaban a usar, ¿no? Bueno, el fármaco muy seguro. Tenía un problema, o tiene un problema el ibuprofeno, y es que tiene una absorción relativamente lenta, o muy lenta diría yo. Al añadir la arginina, que es la que hablaba antes yo, sale el arginato de ibuprofeno. El arginato de ibuprofeno ya está comercializado desde hace más de 3 décadas, se pone 2, pero fueron 3 décadas, y revisando un poquito lo que es el arginato de ibuprofeno, realmente había pocos datos publicados. Eso nos llevó a hacer una comunicación sobre el arginato de ibuprofeno. El arginato de ibuprofeno, ahí en Ecuador estáis con el logo del guepardo, que es súper acertado, porque el guepardo al final es rápido, veloz, eficaz, pero fíjate que siempre el resto del mundo lo han representado de la misma forma, o sea, pues con un huracán, un ruido, un zoom de un coche rápido, un cohete. Bueno, pues el guepardo la verdad que es muy acertado, y yo creo que sí, que es muy acertado, es el felino más rápido que hay en terrestre, ¿no? Y está en extinción. Espero que no pase lo mismo con vosotros, pero bueno, la verdad que por eso veis siempre el guepardo por ahí, ¿no? Entonces, a raíz de que vimos que había realmente pocos datos publicados de la ibuprofeno arginina, hicimos una revisión que hablaba un poquito de la farmacocinética, la actividad farmacológica, la eficacia clínica y la tolerabilidad del arginato de ibuprofeno. Bueno, en España lo tenemos comercializado desde el año 94. Como he dicho antes, la arginina lo que hace es un aminoácido que hace varias cosas, ¿no? Pero lo que hace es, básicamente se pone en la mucosa intestinal, posee un mecanismo de transporte biológico activo y específico, ¿vale? Que se encarga de tomar la arginina de la luz intestinal, ¿vale? Y transportarla rápidamente hacia el torrente circulatorio, ¿vale? Esa es, la utilidad de la arginina con el ibuprofeno hace que ambos se unan en un enlace iónico cuando se encuentren en solución. Entonces es un complejo reconocido por el transportador de tal y es muy rápido. Entonces alcanza concentraciones plasmáticas muy rápidas en 5 minutos con unas concentraciones máximas exactamente a los 21 minutos. Si comparamos eso con el ibuprofeno es mucho más lento y alcanza concentraciones mucho más tarde, con el peligro que está más tiempo en la mucosa del estómago, ¿no? Gástrica. Entonces, la mayor absorción del ibuprofeno arginina permite esa disponibilidad del ibuprofeno, ¿vale? 3 veces mayor que el ibuprofeno. Esto es importantísimo. Visto de una manera más gráfica, es lo que pone aquí, ¿no? Representamos el gato y el guepardo, ¿no? Pues el gato es una absorción pasiva, es el ibuprofeno, tarda mucho, 30 minutos en alcanzar o más, y tiene efectos gastrolesivos. Es el que menos quizá de todos los antiinflamatorios, pero los tiene. Y si los comparamos con el arginato, el arginato pues tiene muchos menos. La seguridad gástrica es mucho mayor, tiene 5 minutos la inyección analgésica, tiene el transportador activo, etcétera, etcétera. Se compara también con la inyección intramuscular en cuanto a inicio de acción. O sea que es una iniciación muy rápida, ¿vale? Desde el punto de vista farmacocinético, bueno, desde el punto de vista farmacocinético, he dicho ya que la arginina acelera la absorción del ibuprofeno y reduce y reduce la variabilidad interindividual, que se traduce en el efecto analgésico rápido en todos los individuos, es decir, que no actúa igual en todos los individuos, ¿vale? Esa es otra de las ventajas
clínicas respecto al ibuprofeno, ¿no? Respecto al ibuprofeno, reduce el arginato ibuprofeno, reduce de forma importante la variabilidad del Tmax, ¿vale? Lo que se traduce en que un efecto analgésico rápido en todos los sujetos, es lo que dice ahí, ¿no? Disminuyendo, por tanto, la variabilidad interior-individual, ¿vale? También es importante resaltar del arginato de ibuprofeno que la biodisponibilidad se multiplica por 4, por 5, en los primeros 30 minutos, ¿vale? De la administración. Lo que, bueno, ya lo diremos más adelante, se traduce en que es mucho más eficaz desde un punto de vista clínico en el abordaje del dolor y evitar así la cronificación, ¿vale? Los restantes parámetros farmacocinéticos, si os metéis a verlos con detalle, incluyendo el área bajo la curva, no se modifica de forma significativa, lo que indica que no se producen cambios de la biodisponibilidad, cosa que es muy buena. Desde el punto de vista gastrolesivo, dejamos la farmacocinética al lado. Bueno, pues como os dije en la diapositiva anterior, ese que tenéis ahí, los AINES producen lesiones gastrointestinales, el ibuprofeno el que menos, y con el arginato de lisina, la gastrolesividad se contrarresta mucho. ¿Por qué? Por lo que pone ahí. Por la actividad que tiene biológica con el óxido nítrico. La L-arginina es el sustrato de las enzimas sintetizadoras de óxido nítrico. El óxido nítrico lo que hace es proteger la mucosa gástrica, ¿vale? ¿Y cómo la protege? Bueno, pues la protege con un bicarbonato, segregando bicarbonato, protegiendo la mucosa del daño del ácido. Y luego, por otro lado, también se ha visto que la L-arginina, ya no a través del óxido nítrico, sino que tiene capacidad en animales de liberar prostaglandinas que son protectoras de la mucosa gástrica también, ¿no? O sea que la verdad que la unión de la arginina y el arginato, o el arginato, es fundamental. Ahí es opuesto simplemente en las indicaciones del arginato y ibuprofeno. Esas indicaciones no son todas, son las que hay evidencia científica contrastada, con ensayos clínicos muy bien diseñados, pero obviamente se puede utilizar el arginato y ibuprofeno en cualquier dolor agudo, no hace falta que sean solo estos, ¿de acuerdo? Pero funcionan en todo esto. Está dolor dental, dismenorrea, cefaleas, lumbalgias, osteoarticular, hernias, etcétera, posoperatorio, ¿vale? Y luego también hay un artículo, no os he puesto ahí la reseña, pero hay un artículo muy bien diseñado también, que dice que comparan el arginato de ibuprofeno con placebo, con otros AINES, y ven que la gente que está tomando arginato de ibuprofeno y se incorporan laboralmente antes al trabajo que los que no, ¿no? Con lo cual, pues también viene muy bien desde un punto de vista laboral y económico. Obviamente, si el arginato de ibuprofeno mejora la condición de dolor, obviamente la laboral también la va a mejorar. La indicación del arginato ibuprofeno, como lo tenemos en Ecuador, con 600 miligramos, bueno, pues está indicado para mayores de 18 años. En España, según ficha técnica, lo podemos utilizar en mayores de 14, cada 8, cada 12 horas, una dosis adecuada de 1.200 miligramos al día, incluso podemos llegar a 2.400 miligramos al día. Desde el punto de vista del embarazo y la lactancia, no se han visto efectos teratogénicos en estudios animales, no se recomienda el uso del arginato de ibuprofeno de ningún AINE en el tercer trimestre por varias razones. Unas porque puede retrasar el parto, porque también lo puede inducir, hay otros AINES, y porque el cierre del ductus arterioso, ¿no? En la leche materna no hay estudios realizados. Lo que se ha visto, lo poco que se ha visto es que son inapreciables las concentraciones séricas, las concentraciones que hay en leche, pero obviamente no se recomienda, aunque lo utilizamos. Esto dentro del punto de vista de los AINES. Los AINES cada vez, yo creo que el paso de los años hemos estado utilizando más opiáceos y menos AINES o menos antiinflamatorios. En los 10 últimos años, tanto en Estados Unidos, Canadá y en Europa, ya se está utilizando incluso en dolor crónico más antiinflamatorios combinados con otros fármacos y dejamos los opiáceos. ¿Vale? ¿Los opiáceos cómo funcionan? Bueno, pues los opiáceos es un esquema muy simple de cómo funcionan. El esquema de antes anatómico, se produce un dolor, hay una descarga
eléctrica, química, centrípetamente esta descarga de neurotransmisores sube por ácidos autonómicos hacia la corteza. La corteza lo que hace es la vía inhibitoria descendente libera las encefalinas, os acordáis, ¿no? Lo que os dije de que bajaban, y esas encefalinas pues hiperpolarizan esta membrana impidiendo que haya una segregación de neurotransmisores. Bueno, pues los opiáceos, los opioides, funcionan de esa misma forma. Hiperpolarizan la membrana presináptica e impiden la descarga de neurotransmisores. No todos los opioides son recomendados para tratamiento de dolor crónico. Estos están contraindicados pues, porque tienen efectos psicosomáticos, la meperidina porque produce muchas alteraciones centrales, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otros muchos opiáceos que sí podemos utilizar en dolor crónico. ¿Cuáles utilizaría yo? Aquellos que son agonistas puros, que funcionan de la forma más natural que la que he dicho, de la de bloquear la membrana presináptica. Y ahí pues tenemos los que psicodona, tramadol, tapentadol, morfina, fentanilo, etc. Serían los que habría que usar. Y dentro de todos estos, ¿cuáles usaría? Aquellos que no tengan metabolitos activos. ¿Por qué? Porque el problema de los opiáceos ya no es el opiáceo en sí, sino los metabolitos activos que persisten mucho a lo largo del tiempo. Y las interacciones farmacológicas por la interacción del citocromo. Entonces, lo mejor sería que tuvieran metabolitos inactivos y que se metabolizaran por glucoronización, no por citocromo. Pero es complicado. La morfina tiene los dos metabolitos estos, que uno es hiper y otro es hipoestimulante. ¿Vale? Esos serían los opiáceos a utilizar. Dentro de toda esta batea de fármacos que tenemos, no tenemos que dejar aparte todos los coadyuvantes o analgésicos. Utilizamos antidepresivos, utilizamos antiepilépticos, utilizamos benzodiazepinas, tópicos, un montón de fármacos utilizamos, ¿vale? Ahora mismo, para prevenir la cronificación del dolor, se está utilizando muchísimo el ibuprofeno, el arginato de ibuprofeno, el Spidifen, con pregabalina o gabapentina, un inhibidor del receptor GABA. Bueno, es la mejor manera ahora mismo de prevenir el dolor crónico, de tratarlo y sobre todo de persistir el dolor agudo en el tiempo. Es verdad que ya dejo aparte el dolor agudo y ya termino hablando simplemente de dos cosas de lo que hacemos en una unidad del dolor. En una unidad del dolor es poco realista obtener un control adecuado del dolor crónico, solo con fármacos, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que hacemos es añadimos lo que se llama el cuarto escalón o la vía intervencionista, las técnicas intervencionistas. Hemos pasado de ir de fármacos antiinflamatorios, paracetamol, opiáceos menores, opiáceos mayores e intervencionismo, por ese orden, a utilizar intervencionismo casi al principio en combinación con ibuprofeno, arginato de ibuprofeno, por ejemplo. En estos dos vértices. Hemos visto que tenemos muchos mejores resultados del tratamiento del dolor crónico a largo plazo que tal como lo utilizamos. Los ancianos, todos nuestros ancianos nos lo dicen, es decir, los ancianos nos dicen que ellos cambian de médico. Esto es un estudio que hicieron hace mucho tiempo ya, hace más de 20 años, en Estados Unidos, y los ancianos, la gente mayor de 80 años decía que se cambiaban de médico porque el médico no le trataba el dolor de manera agresiva, que querían que se lo trataran, porque no se tomaban el dolor en serio y porque no sabíamos nada de dolor. Y tienen razón. Yo creo que el paciente siempre tiene razón, y en este caso más. Tenemos que tomarnos el paciente en serio y tratar el dolor agresivamente, pues con técnicas. Si dejamos la parte farmacológica, hay técnicas que usamos en la unidad del dolor. Utilizamos, no me voy a parar en ellos, ¿vale? Bloqueos nerviosos de muchos tipos. Esto es un herpes que tratamos con dolores paravertebrales. Utilizamos bloqueos epidurales, toxina botulínica, dolores en síndromes miofasciales. Podemos utilizar la toxina botulínica en cualquier músculo del cuerpo, psoas, caudal lumbar, piriforme. Utilizamos técnicas de radiofrecuencia, que es la descarga, es la aplicación de un campo electromagnético sobre un tejido nervioso. Son las agujas, unos aparatos de radiofrecuencia, y sobre cualquier estructura nerviosa podemos aplicar esa radiofrecuencia. Esto estoy hablando ya de dolor crónico, ¿vale? Yo sé que después os van a hablar un poquito más del ibuprofeno, arginato, y entonces yo
esto lo utilizamos sobre todo en dolores crónicos lumbares, en cirugías de espalda, etcétera, etcétera. Ahí esto es un trigémino, ¿vale? Una neoplasia, un paciente oncológico que le afectaba el trigémino y puedes hacerle radiofrecuencia. O sea, hay muchas técnicas que podemos utilizar y combinar con fármacos de primer escalón. Estos son estimuladores medulares. Ponemos un estimulador en los cordones posteriores para intentar modular esa señal. Podemos poner un reservorio de morfina intratecal con unas agujas, estos catéteres y un reservorio dentro del espacio intratecal. Esto es básicamente todo lo que podemos llegar a hacer en una unidad del dolor. Termino ya con esta diapositiva. Creo que el dolor es un problema, tanto el dolor agudo como el crónico. O sea, la gente se centra ahora mismo a nivel mundial en el dolor crónico, pero el dolor agudo es un problema muy, muy importante que hacemos muchas veces muy poco caso, ¿vale? A nivel mundial, tanto social como económico. Ahí el dolor genera muchas situaciones de aislamiento social, familiar, laboral, lleva depresión, etcétera, aislamientos sociales. Económicamente tenemos obligación como médicos de convencer a nuestras instituciones de que tratar el dolor a largo plazo es beneficioso económicamente para el hospital, para la clínica, para todo el mundo. Ya no humanamente, ya económicamente. Para los gestores es lo que quieren, ¿no? Y ya desde el punto de vista del ibuprofeno con arginato de ibuprofeno, cinéticamente y clínicamente no es lo mismo arginato de ibuprofeno que ibuprofeno. Por lo tanto, no podemos meterlos dentro, en España los han metido, yo creo que erróneamente, dentro del conjunto de referencia, como si fuera el mismo fármaco. Y yo creo que no. Muchísimas gracias a todos. Vale. Muchas gracias. Vale, vamos ahora a dejar de compartir. Muchas gracias. Vale. Estimado doctor, ¿podemos dar apertura a los médicos que quieren hacer alguna consulta, Sí. alguna pregunta por medio del chat? Sí, sí, por supuesto. ¿Sí? Siéntense libres en abrir sus micrófonos si alguien quiere hacer una consulta directamente o lo quiere hacer a través del chat. A ver, ¿abro el chat? Sí, No. por favor. A ver. No veo, no, es que no me abre. Vale. No he hablado de las contraindicaciones. Hay uno que levanta la mano, a ver. Ahí hay una consulta. Bueno, aquí dice Luis Carrión, dice, en el embarazo no importa la edad gestacional para dar el producto. No sé si es una afirmación o una pregunta. Me imagino que será pregunta. A ver, lo que he dicho antes del embarazo, a ver, no existen obviamente estudios del uso de ningún fármaco durante el embarazo, como todos nos sabemos. El único riesgo es en el primer trimestre por la organogénesis y en el tercer trimestre, obviamente por el parto. El segundo trimestre es muy seguro y tenemos experiencia, pero no se puede indicar por ficha técnica, obviamente. A mí me parece seguro. Nosotros tanto en la clínica de Navarra como aquí usamos ibuprofeno en embarazadas con diferentes tipos de dolores sin ningún problema, en cualquier edad gestacional, ¿eh? Pero sin abuso, nunca más de 10 días seguidos. Eso sí es verdad. Ahí dice, ¿qué seguridad hay en el uso de ibuprofeno cada 8 horas todos los meses para dismenorrea? Bueno, a ver... Dismenorrea, ¿se sabe qué es dismenorrea? Cuando botas bastantes secreciones. Bueno, a ver, el uso de ibuprofeno cada 8 horas no es malo. La cronicidad de su uso sí puede llevar a alteraciones gástricas, ¿vale? Entonces, nosotros dentro del protocolo que tenemos usamos 3 semanas ibuprofeno únicamente y luego paramos 15 días y volvemos a utilizarlo.
eso es lo que solemos hacer. Hay algún protocolo más hecho por ahí, pero nuestro protocolo de utilizar de manera crónica un AINE somos muy estrictos. Porque no, pues sobre todo porque son gente también mayor, con problemas de hipertensión, con problemas cardíacos. Entonces usamos 3 semanas máximo seguido, no meses seguido, ¿vale? Pero sí es verdad que hacemos parones. Y Eso ha sido más diferente, ¿no? no, a ver. Dice, doctor, muchas gracias por la explicación. A las personas que son alérgicas a los AINES para dolor muscular, ¿qué podríamos utilizar? A ver, si son alérgicas a los AINES, un AINE obviamente no podemos utilizar, ¿vale? Sabemos que el paracetamol es un medio AINE, actúa sobre el COX-3, sabéis que actúan sobre COX-1, COX-2 y COX-3. El paracetamol podría, se podrían hacer pruebas cruzadas alérgicas y probar si el paracetamol valdría, y luego relajantes de acción central. Estaría o el clonazepam para dolor muscular. Yo me iría por ese camino, ¿no? O ahí lo diré, es que me sale el nombre comercial, perdona. Bueno, metocarbamol, que no sé si lo tenéis ahí. Yo en esos casos usaría metocarbamol y clonazepam en el dolor muscular para gente que está con alergias. Vale, a ver, más preguntas. A ver, experiencia como alteración de la sensibilidad en la faringe en pacientes COVID no refieren sentir lo que los pacientes sin COVID lo refieren. Uy, no entiendo la pregunta, tenéis que perdonarme. A ver. Experiencia como alteración de la sensibilidad en la faringe en pacientes COVID. No refieren sentir lo que los pacientes sin COVID lo refieren. Ah, pues no lo sé. La verdad que no te puedo contestar a esa pregunta si los AINES o tienen mayor sensibilidad en pacientes COVID y sin COVID, no lo sé. No lo sé. Luego hay otra pregunta aquí, dice que paciente con neuralgia del trigémino con dolor crónico utiliza antiinflamatorios, carbamazepina, y en crisis de dolor opiáceos. ¿Cuál es su experiencia del arginato de ibuprofeno en el dolor crónico para neuralgia del trigémino? Vale. En la neuralgia del trigémino, los antiinflamatorios creo que se quedan cortos porque el dolor es paroxístico, es muy agudo, muy intenso y hace falta una combinación de fármacos. O sea, utilizar antiinflamatorios solos, o sea, el arginato de ibuprofeno, que para mí, sinceramente, creo que es el mejor, solo no llegaría. Habría que ponerle anticomiciales, ¿vale? O carbamazepina, o pregabalina, o bueno, lacosamida. La lacosamida es un anticomicial que ha salido recientemente, no sé si lo tenemos en Ecuador, que es el más indicado para neuralgia del trigémino. Y sí que lo combinaría la lacosamina con dosis bajas de ibuprofeno, bajas me refiero a 600 miligramos día, no más, o naproxeno. Son los dos antiinflamatorios que yo usaría para trigémino, en combinación con la lacosamina. Los opiáceos, me imagino que los que está usando serían de liberación inmediata, o bien sublingual o bien transmucosa, porque los opiáceos para las crisis de dolor en trigémino valen para tener una base, pero no para tratar una crisis. Pero yo sí utilizaría ibuprofeno, dosis bajas, en combinación con anticomiciales y antidepresivos, ¿vale? La duloxetina o la venlafaxina o la amitriptilina, cualquiera de esos tres. Y esas tres combinaciones, o sea, la tendencia hoy en día es a usar más fármacos para que actúen en diferentes vías de actuación a dosis bajas. Bien. Luego tengo una pregunta aquí que pone reacciones alérgicas al arginato. Bueno, me imagino que lo que querrá decir es, bueno, dónde no administrar o las contraindicaciones. Bueno, pues las contraindicaciones de no usar Spidifen, pues la hipersensibilidad obviamente al ibuprofeno,
o a otros AINES. Pacientes con crisis de asma, rinitis, urticaria, también se deben evitar por la liberación de histamina, que sí que la producen, poca, pero sí la producen. En hemorragias, gente que tiene hemorragia activa, úlceras péptidas, ¿qué más? Disfunción renal, habría que ajustar la dosis a la mitad de dosis. Enfermedad inflamatoria pélvica, intestinal, en el tercer trimestre de embarazo, que es lo que hemos dicho, y poco más, ¿no? Y poco más. Pero reacciones alérgicas yo no he visto, la verdad que no he visto nunca una reacción alérgica al arginato de ibuprofeno, pero podrían existir, seguramente existirán sobre el ibuprofeno más que con la lisina. Más cosas. No sé si me he saltado alguna, pero creo que no. ¿Alguna más? ¿Se os ocurre? No. Vale. Doctor, tiene una nueva pregunta. A ver. Dice, se ha informado de eventos adversos en pacientes con COVID que toman ibuprofeno. No, no hay. No se ha relacionado ningún efecto adverso. O sea, es más, yo creo que hasta es bueno porque la cascada inflamatoria de citoquinas que desarrollan pacientes con COVID-19, el ibuprofeno, el arginato de ibuprofeno es bueno, ¿vale? O sea que yo no... De hecho, se han hecho muchísimos estudios ya sobre esto, a raíz de lo que os dije del ministro de Sanidad, que yo creo que lo quiso decir mal, pero no hay. Puede haber alguno, pero que en líneas generales no. Es más, se dan. Nosotros a día de hoy, con el COVID-19, seguimos dando ibuprofeno, sobre todo en gente que tiene dolores de cabeza persistentes, etc. Luego hay otra pregunta, si utilizamos el arginato de ibuprofeno en cólico menstrual. Sí, ideal. La iniciación muy rápido, detiene la persistencia, la cronicidad del dolor y además es ideal porque dura, el dolor en la mujer le dura unos días. Entonces no vamos a usar el arginato durante periodos muy largos. Con lo cual, terapéuticamente hablando, es ideal. Es ideal. Otra pregunta sobre lo mismo, de tomar ibuprofeno, si podía enmascarar los síntomas del coronavirus. A ver, el coronavirus tiene 100.000 síntomas. Entonces, además, yo creo que no. O sea, yo creo que los síntomas que te puede producir el coronavirus de la fatiga o del cansancio, de la astenia, de la cefalea, anosmia, etcétera, la fatiga respiratoria, el ibuprofeno no va a enmascarar para nada los síntomas del coronavirus. El dolor lo mejorará y la cascada, que sabéis que inicialmente con el primer COVID, en la primera COVID, a los 8 días se producía esa cascada, si la frena. En esta cepa de la Omicron última ya no existe esa cascada y tampoco sabemos muy bien si haría el mismo efecto que en la primera. Pero enmascarar los síntomas no los enmascararía. Más, a ver. No tengo más. ¿Hay alguna más por ahí? No. Yo no veo más preguntas. No veo más preguntas. No. Luego, bueno, deciros únicamente que hay que disolverlo en agua, que parece una tontería lo que estoy diciendo. A vosotros a lo mejor no hace falta decir nada de esto, ¿no? Pero yo sí he tenido pacientes que se lo tomaban sin disolver en agua, ¿eh? O sea, que todo lo que os podéis imaginar pasa. Y nada, y revolverlo bien.
No sé, no hay más preguntas, Jennifer. No, parece que ya no hay más consulta. Damos paso Vale, al doctor genial. Ortiz, entonces. Vale, fenomenal. Muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias, Jennifer. Y muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Doctor Juan Pérez, Gracias. muy buenas noches. Es para nosotros de parte de Laboratorios Farmayala, de mi persona, de Jennifer, de Carolina y todos los médicos quienes conformamos aquí, agradecerles profundamente toda la información que nos acaba de compartir, todo el conocimiento, la experiencia acerca de una molécula tan noble como es el ibuprofeno y especialmente el arginato, como para tener una herramienta más y un recurso que nos pueda ayudar muchísimo en manejar el dolor principalmente, que es uno de los síntomas más importantes y más frecuentes también con esto. Solo quería terminar nada más la noche sin socavar todo lo que usted ha indicado, solo recordándolo al cuerpo médico que tenemos a disposición a Spidifen, arginato de ibuprofeno. Por favor, Jennifer, para que pueda poner la presentación, simplemente unas breves palabras de parte de mí, solo para que podamos dejar ya claro que nuestro producto es rápido en el ataque contra el dolor y la inflamación, fabricado en Suiza, es más rápido, más potente y más seguro con nuestra mascota, como es el guepardo. La siguiente, por favor. Como el doctor lo expresó también, Spidifen es más rápido, el único analgésico como arginina o arginato, es un aminoácido natural que le brinda una superioridad terapéutica y triplica la rapidez de absorción del ibuprofeno. Es tan rápido en similitud con un inyectable y en 5 minutos alcanza concentraciones analgésicas y antiinflamatorias. El Spidifen también, la siguiente, es más potente, ya que la arginina potencia la absorción antiinflamatoria del ibuprofeno y el arginato en sí alcanza una mayor concentración en plasma luego de una toma oral, o sea, de una manera bastante conveniente también, demostrado en información y en gráficos que tenemos a disposición de todo el cuerpo médico. La siguiente, por favor. El Spidifen más seguro, como el doctor lo había mencionado también, con una gran seguridad gastrointestinal debido a que es un precursor fisiológico de la arginina del óxido nítrico, lo cual va a mejorar la protección gástrica, que es algo innovador, interesante, que casi no se ve en otros AINES también. Tiene un menor tiempo de contacto con la mucosa gástrica, evitando las lesiones y mejora la absorción para un pronto alivio. Por todo esto, y finalizando también, tenemos a disposición del cuerpo médico a nivel nacional Spidifen, arginato de ibuprofeno, nuestro producto más rápido, más potente, más seguro. Dejamos la presentación ahí con el código QR para que los doctores puedan tomar captura, puedan ver más información de nuestro producto en base a este enlace. De todas maneras, de parte de nosotros, doctor, de parte del Laboratorio Farmayala, nuevamente también expresando nuestro profundo agradecimiento a todo lo que usted nos ha compartido y agradeciendo también a los médicos, a los colegas también que esta noche se han prestado para poder compartir un poco más de información. Muchísimas gracias a vosotros. De verdad que es un placer compartir con gente tan buena.